Buenas, bienvenidos una vez más a Coleccionando Figuras de Acción. Hoy les tengo una actualización de, quería mostrarles varios proyectos de, de mini dioramas o de piezas para dioramas que estuve haciendo los últimos meses. De los cuales estoy bastante orgulloso, pero bueno, quería comentarles un poquitito el proceso de creación. En su momento hice uno sobre un armero que hice para Mythic Legions. Creo que resultó un video medio largo en donde quise mostrar el proceso porque era algo medio complejo de hacer. Pero estos son procesos un poco más, fueron cosas relativamente más sencillas. Así que no me quiero extender demasiado en esto. Quiero mostrarles el proceso y darles algunos consejos generales porque me he encontrado con algunos problemas, con algunas cosas que quiero mejorar para la próxima vez. Hace tiempo que quería hacerles este video, como siempre los invito a que se sumen al canal si es que no están suscriptos, porque tengo una buena cantidad de videos sobre el tema de hacer cosas customs o algunos dioramas. En este caso, como pueden ver, la protagonista es la mesa, ¿sí? Me encanta haber podido mostrarles este pedacito. Yo en mi colección estoy armando, está casi completo, un diorama con varios miembros de la convocación de Basilia, de Mythic Legions, y sumándola a Malina porque en mi idea que estoy armando, ella como que es de los malos, pero se pasa a los buenos, ¿no? Este es una figura de homenaje a Evelyn. Un poco como la pueden ver acá, me encanta cómo quedó la mesa, las proporciones. Una de las cosas que estuve midiendo mucho en estos días fue el tema de las proporciones de las mesas para que se pudieran sentar las figuras, pero que también, pudieran poner cosas encima y fueran creíbles, estuvieran en una buena escala. Les voy a ir mostrando fotos de cómo fui probando las figuras para que se pudieran sentar en esta mesa. Realmente no creo que nunca ponga a figuras sentadas en esta mesa, pero por cuestiones de que generalmente no queda muy bien como quedan sentadas. Es todo un tema, no terminan de sentarse bien, no son figuras que están diseñadas para sentarse en sillas, sí para sentarse en caballos, en monturas, pero el diseño de las piezas que tienen en la cintura hace que a veces no queden del todo bien sentadas. Acá les estoy mostrando algunas fotos. Eh, Igualmente, si el día de mañana quisiera hacer sillas para estas figuras, podrían, calzar las piernas acá abajo de la mesa sin ningún problema y quedarían bastante naturales. En ese sentido, muy bien la articulación de Mythic Legions. O hay muchas otras líneas en donde las figuras no se pueden sentar. Como les decía, me gustó, estuve probando eso. Uno de los retos es que para hacer todas estas cosas que yo les estoy mostrando, es que yo no tengo ni un taller, casi que no tengo herramientas. Tengo una sierra, sé clavar, sé encolar, pero no mucho más. Obviamente, si ustedes saben del tema, me van a querer matar cuando les comente algunos problemas que tuve. Pero me gusta aprender sobre la marcha y justamente siempre me gustó trabajar con la madera. La madera es un material muy noble. En, Esto no recuerdo si lo he comentado en algún momento, pero en primaria yo tuve varios años de carpintería y que me encantó y me quedó esas ganas de trabajar con la madera. Lamentablemente no tengo muchas herramientas, pero me gusta entretenerme con esto. Se convirtió en un hobby dentro del hobby, este tema de hacer cosas en madera para mis figuras, porque me ayuda a manejar la presión, el estrés del trabajo, de los problemas cotidianos. La verdad es que me está sirviendo mucho para bajar a tierra. No lo hago constantemente, pero cuando me pongo un proyecto trato de darle unos media hora, una hora por día, siempre que se pueda, y tenga el espacio, ¿no? Y el lugar. Así que esto por eso se llevó bastante tiempo, no lo medí, pero porque iba haciendo de a pedacitos y a veces media hora, una hora por semana, ¿no? Les comento un poquitito más para que vean, esto es una mesa relativamente grande, no tengo nada acá para poner una escala. Sí, acá tengo, para que vean, esto es un pendrive, ¿sí? Si no conocen la escala de las figuras, más o menos tienen la idea, esto es un pendrive, así que es relativamente grande, ocupa una buena parte de mi diorama. Pero me encanta porque puedo poner a los personajes interactuando con cosas en la mesa y interactuando entre ellos, así como están ahora acá, como si estuviesen teniendo
una discusión, una conversación, ¿no? Con la idea de que a lo mejor están hablando sobre esta espada y Malina encontró esta y está queriendo agarrarla y están debatiendo cuestiones mágicas y todo ese tipo de cosas, ¿no? Pero bueno, les muestro un poquitito más de cerca. Todo esto, como digo, son hechas con piezas de madera que encontré o que ya tenía, ¿no? Esta es una pieza de madera que me encantó. Obviamente no es el color original. Tenía una tintura de Wenge, que es una madera extremadamente muy oscura, casi negra. Yo la diluí muchísimo y logré este color que a mí me gusta mucho y que no sé si se está viendo muy bien, pero es apenas rojizo. A ver si lo puedo... tengo luz artificial solamente y no sé si se está viendo bien, pero es apenas rojizo. Porque la cuestión es que tenía... Esto era pino, si no me equivoco, o una madera muy muy clarita. Y esto es MDF, ¿sí? Esta parte de acá de abajo. Entonces todo traía problemas en cuanto a que eran distintas maderas y tenía que equilibrar más o menos el color, porque si no quedaba medio feo, ¿no? Tenía que parecer más o menos como que estaba hecho con la misma madera. O ese fue el proceso que yo hice, ¿no? Como pueden ver, esta madera acá tiene defectos. Eso me gustó pensar en que esta es una mesa que tiene milenios, que tiene muchos años y que está como gastada, carcomida por el tiempo. Esto en realidad es un ¿cómo se llama? Un nudo. No es una pieza súper simétrica. Acá tenemos un agujerito. No es una pieza simétrica porque, bueno, estos son, como digo, madera recuperada de adornos que, bueno, que fui encontrando en casas de un familiar, ¿no? Que ya no los utilizaba y que los iba a tirar. Entonces agarré todos los adornos de madera, los desarmé y empecé a hacer estas cosas. Entonces, bueno, como digo, conseguí hacer un color bastante parejo para la mesa. Después en las fotos por ahí van a ver mejor los colores. Y creo que salió bastante bien la tintura. Esto quedó más oscuro, pero bueno, que salió bastante bien. El problema que tuve fue, hay imperfecciones en cuanto que no es totalmente simétrico, las patas están medio chuecas, esta pieza también, porque es muy difícil clavarlo y pegarlo. Esto está clavado y pegado y obviamente se me movían. Yo no tengo instrumentos ni conocimiento como para hacerlo súper simétrico a todo. Pero bueno, quedó bastante bien. Acá de este lado también, si lo vemos, no está totalmente simétrico. Pero bueno, está. Yo no tenía una pieza de madera lo suficientemente delgada como para hacer esto, así que me tuve que contentar con MDF. Y tuve bastantes problemas, así que no les recomiendo utilizar MDF para este tipo de proyectos. Porque si uno lo moja, bueno, no es una madera que eventualmente termina de chupar cualquier cosa húmeda. Sigue chupando y sigue chupando, y si uno le pone cosas muy líquidas, muy aguadas, se empieza a deformar. Entonces, cuando le puse la tintura, bueno, no se deformó mucho porque yo ya me había dado cuenta, había practicado en un pedazo y vi que pasaba eso. Pero bueno, no quedó bastante bien. Pude simularle algunas vetas. Ahí creo que se ve mejor. Pude simularle algunas vetas o una cosa más, no tan pareja, digamos, como que pareciera que son vetas. Pero no quedó al tacto lo mismo. Esto es súper pulido, lo tocas y resbala el dedo. Acá es como que se siente afelpado porque justamente, por más que yo le haya pasado laca, varias capas de laca, es como que no termina de quedarse bien suavecito, digamos. Es un detalle, visualmente no se ve, es un detalle al tacto. Esta quedó igual, esta madera de acá quedó igual de parejita porque es madera, pero ténganlo en cuenta, no les recomiendo utilizar MDF para este tipo de proyectos porque cuando queramos pintarlo o ponerle laca, bueno, va a pasar eso, se va a tender a deformar o no va a agarrar bien la coloración o no va a tener una buena textura. Bueno, con respecto a eso, bueno, es un aprendizaje que tuve, entre otras cosas. Me costó mucho porque cometí varios pequeños errores y tuve que deshacer y rehacer el trabajo. En algún momento se me despegó un pedazo acá de la tintura porque, bueno, justamente toqué con algo que tenía pegajoso y se despegó, lo tuve que volver a pintar. Bueno, pequeños detalles que a veces pasan, pero bueno,
como digo, aprendí varias cosas y principalmente este tema de no utilizar MDF para este tipo de cosas. Sí lo pueden utilizar, como dice en el armero, para partes en donde no se va a ver, para cosas que básicamente no se vayan a ver y a lo mejor necesitamos hacer un espaciador o hacer algo que agregue volumen y a lo mejor después lo podemos tapar con algo de madera real. Pero no se los recomiendo como un material para este tipo de cosas porque trae muchos problemas. Pero bueno, en definitiva, más allá de eso, como digo, aprendí que no tengo que usar este material, pero quedó muy buena, quedó muy linda y bueno, ya la dejo así. Lo único que quiero agregarles en el diorama, que todavía no pude, es algún pedazo de cuerina que haga como una especie de tapete, digamos, y suponiendo que esta mesa está montada sobre un tapete de cuero o algo, como si fuera piel, para evitar que raye el piso y ese tipo de cosas, ¿no? Para darle un poquito más de color y de textura a todo el lugar, pero creo que así ya queda bastante bien. Así que va a ser el centro de este diorama en donde yo estoy poniendo todas las figuras que tengo de la convocación de Basilia, simulando que están charlando sobre objetos mágicos, sobre ese tipo de cosas, y cada tanto voy a cambiar lo que está sobre la mesa, voy a poner otros objetos, voy a cambiar a los personajes de posición o de expresión o lo que sea, como para ir generando un ambiente, digamos, como de que están charlando y demás, pero cambiando, como digo, qué es lo que están haciendo. Bueno, para mostrarles este proyecto tuve que alejar y acomodar un poco la cámara porque, como podrán ver, es un weapons rack bastante alto, es bastante más alto. En este caso tengo acá para de modelo a Artemis Silvercore, la segunda versión de Artemis Silvercore, que pueden ver que me quedó bastante alto, pero bueno, ¿cuál es la idea de este proyecto? Bueno, el anterior lo había hecho con básicamente tomando un pedazo de madera que rescaté, la parte de la tabla de la madera, que a mí me encantaba la textura que tenía esa madera. Incluso cuando le pasé, traté justamente de que no quedara tan oscura como les comenté, para que no quedara negra y para que se vieran las vetas y el nudo. Y más o menos como era la textura que tenía esa madera. Y después, fui agregando lo otro según lo que tenía. Esto lo hice, con tiras de madera que, como después les voy a comentar, resulta que no fueron para nada óptimas. La madera no era para nada óptima y ahora les voy a comentar por qué. Pero la idea es que hice el Weapons Rack para armas de un tamaño mediano, pero tenía muchas lanzas y sobre todo me había dado cuenta que tenía muchas de estas báculos báculos para personajes magos y lanzas y cosas largas que no entran en las cajitas que yo tengo para los accesorios de Mythic Legions y que me estaban dando vuelta por ahí. Si no lo tenían en la mano los personajes, quedaban dando vuelta. Entonces, me quise encontrarle la vuelta para poder mostrarlo junto con la colección. Entonces, cuando, como digo, encontré todos estos adornos de madera que se iban a tirar, decidí quedármelos, los desarmé, los lijé y estos listones de madera justamente provienen de varios de estos adornos que eran portallaveros o cosas así que la idea era ponerlos en una pared, ¿no? Y eran de madera que realmente con el tiempo demostró que no era la óptima. Me encantaba y me encanta el color. Es un color medio como miel. No sé si acá la cámara lo toma bien porque estoy con iluminación artificial. Después por ahí les paso fotos para que vean un poquito mejor, pero es un tono hermoso y eso me encantó. Pero acá yo aprendí muchas cosas de todo tipo, ¿no? Primero, como digo, aprendí que ciertos tipos de madera no hay que utilizarlos, que hay que probar la madera antes, porque tuve varias cuestiones. Primero, estos listones de madera no son para nada parejos, están muy chuecos. En un extremo a lo mejor tenían 1 centímetro de ancho y en el otro tenían 0,7 milímetros, 7 milímetros, ¿no? 0,7 centímetros. Entonces de repente esos 2 o 3 milímetros hacía que cuando yo los quisiera clavar o pegar, quedaran chuecos. Lo mismo tanto de ancho como de espesor, digamos, de espesor, tenían esas diferencias de 2 o 3 milímetros
que en esta distancia se hacen muy inconsiderables, ¿no? Quedan chuecas a veces hasta se nota a ojo si uno lo mira bien. Ahí ya tuvo un primer problema, según lo fui ordenando, fui descubriendo eso. Estaban llenos de agujeros y golpes. Era una madera que, bueno, se ve que era recontra de descarte y al hacer estos adornos baratos, bueno, sufrió mucho daño. Tenía agujeros de haber sido clavada, irregularidades de haber sido pegada con algo muy fuerte, entonces cuando yo lo había despegado habían quedado como, bueno, ondulaciones y todo tipo de irregularidades. Las lijé, las pulí lo mejor que pude, las recorté para emparejarle las esquinas que estaban golpeadas o maltratadas, algunas medio agarradas por la humedad. Bueno, hice todo lo posible. Quedaron bastante bien, pero ya el material base era muy malo. Pero lo peor vino después cuando me di cuenta de que no se podían clavar, porque es una madera que es muy quebradiza. No sé si es porque es quebradiza o porque se hizo quebradiza con el tiempo. No sé qué madera es. Al que sea carpintero tal vez lo puede sacar por el grano, la textura. No sé qué madera es, me encanta el color, pero cada vez que quería clavarlo, incluso con unos clavos muy finitos y muy cortitos que yo tengo para este tipo de manualidades, de proyectos, se abrían a los tercer, cuarto golpe del martillo, aunque fuera un golpe suave, se empezaban a abrir. Y bueno, obviamente descubrí que no iba a poder clavarlos. Así que, bueno, está todo pegado. Bueno, casi todo. En realidad, la parte de acá, ahora lo voy a sacar y les voy a mostrar algunas cuestiones más. La parte de acá sí está clavada y ahí es donde terminé de aprender, digamos, esta parte de abajo que está clavada a estos soportes, sí está clavada justamente porque ahí es donde terminé de aprender que no se podía. En realidad empecé a hacerlo de abajo para arriba y ahí terminé de descubrir que no se podía. Quedó bastante desprolijo si uno lo ve de cerca porque los clavos se torcieron, bueno, un desastre. Pues se los voy a mostrar. Tienen varios errores de aprendizaje graves, ¿no? Principalmente esto que yo les comenté, bueno, que habrán visto que cuando yo esto lo muevo, tienden a caerse para adelante. Eso lo hubiese podido solucionar si esto lo hubiese puesto más arriba a esta pieza, porque es como que tienen cierto juego, no sé si se puede ver, a ver si lo giro. Ven que no está muy bien agarrado. Acá se me engancha con la tela, pero tienden a caerse hacia adelante. A ver si lo podemos girar. Y obviamente no se caen porque yo le puse esto acá, ¿sí? Esta es la idea de esta pieza, era no solamente darle firmeza estructural, ¿sí? Sino también que justamente fuera un tope para evitar que esto se cayera, y esta era un tope para evitar, bueno, que se cayera para adelante y esto para que se deslizara, ¿no? Pero bueno, esto tendría que haber estado más acá, más cerca, entonces se moverían menos. De todas maneras quedan bastante horizontales, ¿no? Pero bueno, se mueven un poco más de lo que a mí me hubiera gustado. También estos separadores, bueno, voy a ir sacándolas a los báculos porque necesito mostrárselo vacío. Tengo más cosas para decir sobre este proyecto. Estos separadores que les puse, idealmente a mí me hubiese gustado ponerlos más cerca. Como verán, tampoco están súper parejos. Pero bueno, porque acá tuve muchos problemas justamente por esto de que para clavar estos pedacitos de madera, que son pedazos de brochet, tenía que hacer un agujero con un clavo y después con un tornillo, y justamente tenía que tener cuidado de que no se me partiera porque están todos más o menos a la misma altura. Y bueno, por eso no eran prefería hacer uno menos, una separación menos, y hacerlo un poquito más separados cuando empecé a ver eso, ¿no? Están hechos a ojo, por esto que les digo también de que la madera no era para nada pareja. Bueno, un montón de cuestiones. Yo tampoco, al no tener un taladro o herramientas específicas para este tipo de trabajo, bueno, lo tenía que hacer mucho más a mano, ¿no? Acá creo que pueden ver mucho más la textura y el color tipo miel que tiene esta madera. Es hermosa, pero no sirve para trabajar esto, ¿no? Bueno, como digo, está todo pegado, así que tengo que tener cuidado que no se me caiga porque se me va a descajetar todo. Acá creo que pueden ver que está medio chanqueado. Hay una madera que esta está súper torcida, así como una C, muy aplastada. Entonces está todo chingueado. Bueno, como les mostraba acá,
Esto en realidad está clavado así, pero cuando vi que no podía seguir clavándolo, tuve que poner no, esto creo que también lo clavé, pero bueno, apenitas, con cuidado, esto está pegado en realidad, y esto está pegado para darle, es más una cuestión visual que otra cosa, para darle un poquito más de, de chance a que como esto está clavado y es muy delgado, y esto está pegado, le da un poco más de soporte, da más rigidez. Bueno, y acá esto lo que hice fue, justamente esto lo hice hace poquito, conseguí de rebote también un poquito de este material, de esta tela así como de arpillera, y lo pegué acá por dos cuestiones. Principalmente porque de un lado los clavos me quedaron muy parejos, pero del otro lado se doblaron y las cabezas quedaron justamente desparejas. No quedó parejo con la ¿cómo se llama? Con la superficie de la madera. Entonces no solamente iban a rayar la superficie donde estuvieran, sino que también tenía juego. Si yo lo tocaba de un lado se movía. Entonces lo que hice fue, bueno, justamente acá justamente rellené un poquitito más con un pedacito más de arpillera esa diferencia para que no tuviera juego. Y le puse esto tanto como para evitar que rayaran en donde yo lo voy a poner, pero también como una forma, si se quiere, que en la vida real yo supondría que un mueble tan pesado también tendría algún tipo de soporte para evitar que rayara el piso. Lo mismo que yo pensé para la mesa que les mostré antes. Mi idea sería que en la vida real, si tenés un mueble muy pesado y la superficie es delicada y la querés cuidar, le pondrías una alfombra o algo abajo para que si lo tenés que mover o se mueve accidentalmente no rayara el piso, ¿no? Que bueno, es lo que hacemos nosotros ahora con las sillas o un montón de cosas y te ponemos alfombras, ¿no? Un poco esa es la idea. Y bueno, creo que me quedó bastante bien, así que justo es un material más o menos del mismo color, pero es también algo más, no es tan... La idea de esto es que justamente como me quedó medio chueco, medio mal hecho, no es un mueble de lujo, digamos, está como hecho así por alguien que no supo muy bien cómo hacerlo y bueno, quedó medio así nomás, por así decirlo. Pero bueno, funciona, me sirve mucho, como digo, para poner las armas como si estuviese en este salón de la convocación de Basilia. Más adelante yo calculo que por ahí haré uno mejor para poner estos báculos de mago. Pero, y bueno, pondré a lo mejor otro tipo de lanzas, de otras cosas, ¿no? Quedará más para una vivienda de bárbaro que hizo el mueble medio así nomás como le salió. Pero por lo pronto, como digo, me encanta cómo quedó. Por ahí, bueno, aprendí este tema de probar las maderas antes para ver si se quiebran o no. El tema de no usar, cuando hay maderas así tan chuecas, mirarlas antes con más atención y por más que te gusten, no usarlas, no las usen. Si están chuecas, si están torcidas, curvadas, si tienen distintos milímetros de ancho, de espesor, cuando las miran en un extremo y en el otro, este tipo de listones, no los usen o de última córtenlos en pedazos más chicos para usar para otras cosas, ¿no? Yo quería hacer esto y bueno, justo estos listones me cayeron re bien en cuanto al tamaño, por eso los usé, pero bueno, no tuve en cuenta eso. Pero hubiese sido por ahí mejor esperar a tener madera más buena y usar estos listones cortados más cortos justamente para hacer otra cosa, ¿no? Y cortar las imperfecciones o esos pedazos que eran muy gruesos o muy finitos, ¿no? Así que, bueno, midan bien las maderas, esos listones, si van a utilizar material de descarte. Fíjense que la madera se aguante se aguante un buen martillazo, aunque sean con clavos chiquitos. Yo usé unas especies de tachuelas negras, que son muy cortitas, porque no necesitaba no era tanto lo que tenía que atravesar, pero incluso así se empezaban a partir, así que no las pude usar. Bueno, así que como les digo, aprendan de estos errores, por eso armé este video también, no solamente para mostrar lo que hice, para mostrarles cómo estoy ordenando mi colección de Mythic Legions y darle ideas, sino también para justamente darle consejos muy básicos, porque yo, como dije, tampoco soy carpintero, de este tipo de cosas, porque a veces uno como yo se puede meter a decir, uy, voy a hacer tal cosa, y bueno, quiero evitar que cometan esos errores, ¿no? Prueben los materiales, prueben la madera, y bueno, eso principalmente, ¿no? Así que bueno, con esto voy cerrando el video. Espero que les haya gustado, que les haya interesado.
Tengo varios proyectos más dando vuelta, pero bueno, me va a tomar unos meses armarlos. Así que más adelante, bueno, díganme si quieren más de este material. Puedo armar 1 o 2 videos más con los proyectos que voy a tener de acá hasta fin de año. Que los voy a ir haciendo, como digo, de a puchitos, de a pedacitos, cuando tengo un rato libre y cuando tengo ganas, para descargar un poco a veces el cansancio del laburo o de otras cosas. Así que bueno, espero que les guste y si es así, coméntenme si los quieren ver. Bueno, con esto lo dejamos. Les mando un abrazo muy grande y nos estamos viendo más adelante. Hasta luego.